Queridos compañeros, concelebrantes, querido grupo que habéis venido, queridos peregrinos, querida comunidad parroquial. Como todos los domingos y todos los días, la palabra de Dios es proclamada y dichosos los que escuchan, decía el Señor, la palabra de Dios y la cumplen. Esto fue la figura de María. María siempre estuvo abierta a Dios. María, como os he dicho alguna vez, es el Evangelio vivo de Cristo. Y creo que hoy nosotros, en este domingo, Día del Señor, queremos que esta palabra de Dios que hemos proclamado ilumine nuestro camino de esperanza hoy más que nunca, puesto que las lecturas que hemos proclamado nos hablan de ese cielo nuevo y de esa tierra nueva donde no hay llanto ni dolor. El profeta Isaías nos anuncia toda esa realidad que invade nuestra vida. Caminamos en esperanza. María es la esperanza de la Iglesia, la esperanza de todos y cada uno de nosotros. Por eso la Virgen María, en este lugar y en tantos lugares, es como un impulso, una luz a la esperanza, para que comprendamos que no caminamos en solitario y al desdén, no. Caminamos con un proyecto fijo, que es el proyecto de la salvación, para encontrarnos con Dios cara a cara y para celebrar ese gran banquete. El banquete de ahora que estamos celebrando es un anuncio en plenitud del banquete pascual de la eternidad, donde nos veremos cara a cara con Dios para compartir la gran Pascua de la resurrección, la gran Pascua de la salvación. Y creo que esta lectura del libro de Isaías es todo un impulso, un anuncio para la esperanza en nuestra vida, para saber que no caminamos en el desierto de la soledad de este mundo, sino para saber que en medio de las dificultades, en medio de las luchas de la vida, en la oscuridad de la vida, como el pueblo de Dios que caminaba siempre en la oscuridad, y como aquella columna de fuego que simbolizaba, hemos dicho el otro día, la columna del pilar. Esa columna de fuego les va guiando en la oscuridad de la noche, y esa columna de fuego se convierte en la sombra para el caminar del día. María es esa columna de fuego, esa columna que nos da el fuego y la luz en los momentos de oscuridad de nuestra vida, y que es la sombra también para caminar junto a ella y para sentir la brisa de la frescura de María. Por eso creo que nosotros, en este lugar de Garabandal, que sea un lugar privilegiado para afianzar más nuestra esperanza. María es el icono de la esperanza. Caminamos al encuentro de su Hijo, donde no hay llanto ni dolor, donde todo es amor, donde todo es plenitud. Creo que esta es la gran verdad de este texto del libro de Isaías. Cuando Isaías dice que en este monte, ese monte santo, esa plenitud del hombre con Dios en el misterio del silencio, podrá celebrar ese gran banquete donde el llanto, el dolor, la incertidumbre será mitigada por la claridad perfecta y profunda del amor de Dios a nuestras vidas. No tengamos miedo, queridos fieles. No tengamos miedo a caminar en oscuridad, porque además tenemos una columna firme, que es María, la luz, la columna firme que orienta y que guía a este pueblo de Dios. No tengamos miedo, porque la sombra de la noche nos pueda detener el paso. No. Sabemos que María nos da la mano para caminar junto a nosotros
y para dar aliento a nuestro camino. Y cuando el bochorno del día, las inquietudes de la vida, esta corrupción política, este comunismo que asola hoy el mundo de hoy, esta realidad que nos quita los grandes valores, en este momento María también es esa fuerza interior de nuestras vidas para saber que no hay que tener miedo. Tenemos que luchar por la vida, luchar por el hombre. No podemos dar la espalda a Dios porque sabemos que nos fiamos de María y ella nos dice siempre: haced lo que os diga. Por eso, hermanos, que esta lectura del libro de Isaías sea para plantearnos seriamente qué hay después de la vida, qué hay después de esta muerte. Nos enseñan a vivir, pero nunca nos enseñan a morir. Tenemos que aprender a morir. ¿Para qué? Para encontrarnos con Dios. Y creo que esta es la lección que podemos aprender de este texto. Aprendamos a morir con dignidad, con toda dignidad y además con todo acierto. Muchas veces la gente que se cree que a última hora una unción, que es un pasaporte para subir al avión y dejar a un lado, atrás, el equipaje que nos requisan, porque con ese equipaje no podemos subir. La Santa Unción no es un pasaporte ni es un boleto donde nos garantiza ese encuentro con este Dios en este festín de manjares suculentos. Tenemos que vivir en cristiano para morir en cristiano. Y cada uno muere como ha vivido. Esto es la gran verdad de la vida. Queremos que después, con indulgencias, con plegarias, con esta realidad de la misericordia de un Dios de amor, que lo tenemos todo garantizado. Dios no es un anciano venerable que se sienta allí en la gran mesa del cielo, en esa eternidad, en ese monte santo, y todos juergan. No. Dios es un Dios de amor. Y si es un Dios de amor, es un Dios de justicia. Por eso hoy, en esta mañana, pidamos al Espíritu de Cristo que nos ilumine. ¿Para qué? Para orientar nuestra vida. Para saber que nacemos para morir, pero nacemos para vivir en Cristo por toda la eternidad. Todo ello depende de nosotros. Basado en la oración, tremenda, pero basado en la sinceridad y en la coherencia de vida. Hemos escuchado la carta de San Pablo a los Filipenses, pero antes hemos dicho en el Salmo, que es maravilloso: habitaré en la casa del Señor por años sin término. Esto es lo que queremos. Este es el planteamiento que yo muchas veces hago a los fieles. Después de la muerte, ¿qué hay? Si los muertos hablasen, ¿qué nos diría? Si hoy el hombre de hoy moderno ha perdido miedo a la muerte o respeto, por eso nos matamos con toda facilidad. Matamos a los niños sin nacer, matamos a los viejos que estorban, y tenemos unas leyes que atropellan la cultura de la vida, la cultura de la persona. Y por eso creo que nosotros podemos decir esto, que deseamos habitar en la casa del Señor, como dice el Salmo, que es maravilloso, para siempre. Pero habitaremos para siempre si en nuestro corazón habita el Espíritu del Señor. La lectura de San Pablo a los Filipenses nos habla de cómo debemos compartir en la vida lo que somos. No caminamos en solitario, caminamos juntos. Les he dicho a ustedes muchas veces, cuando van a un lugar de apariciones de la Virgen, lo primero que les pregunta a la Virgen: ¿qué tal tu hermano? ¿Cómo está? Porque tu hermano y el otro y aquel, vaya más o menos a casa, es hijo de esa casa y es hijo de esa madre.
Creo que esto nos tiene que tocar el corazón para saber que caminamos unos junto a otros para hacer el recorrido hacia la vida eterna. No podemos enfrentarnos, cuando dice aquí el texto, preparas una mesa ante mí enfrente de mis enemigos, que eso nunca se dé. Y el Evangelio que hemos proclamado es un Evangelio que se presta a equivocación también. Un banquete. Cristo les predica a aquellos sacerdotes y ancianos una parábola del banquete, donde ven cómo prepara un banquete e invita a todos al convite de ese gran banquete, pero los invitados rechazan el banquete. Nosotros también rechazamos el banquete de la Eucaristía, el día del Señor. Es que tengo que hacer, es que esto. A Dios no le damos ninguna prioridad. Y creo que es hora de tomar conciencia que el sacramento de la Eucaristía es el sacramento fundamental de la Iglesia y que fortalece nuestra fe y nuestra esperanza. Y creo que esto es, siempre ponemos excusas para rezar, para hablar con Dios, para estar junto a Él en este banquete sagrado. Y aquí además se pone de relieve algo especial, que se juntan todos malos y buenos, una revolución de distintas personas, pero sabemos cómo la es el trigo y la cizaña. Vendrá la hora donde el Señor dirá las palabras que hemos escuchado, porque son muchos los llamados, pero pocos los elegidos. Y creo que esta es la realidad de nuestra vida. Y nos tenemos que fijar de manera especial en aquel convidado que no iba con traje de fiesta, porque en las bodas de tipo judío daban un vestido para celebrar esa boda. Y este la rechazó y se coló en el banquete. ¿Cuántas veces nos acercamos a la Eucaristía en pecado? Pecado que creemos que nosotros somos los dueños del pecado y de la virtud. No. El pecado y la virtud lo tenemos reflejada en la palabra de Dios. El pecado y la virtud es el Espíritu de Cristo el que nos va iluminando y nos va diciendo cómo es y cómo tenemos que ser. No podemos acercarnos, queridos fieles, asamblea, a esta celebración de la Eucaristía sin antes ponernos el traje de fiesta, que es el traje bautismal, sin antes revisar nuestra vida y ver que esto es un banquete, que no podemos venir de cualquier manera, interiormente. Y creo que esto es lo que nos pide hoy el Señor, que la Eucaristía, Cristo nos da, en esta Eucaristía, la mesa de la palabra nos la regala y nos regala también la mesa de la Eucaristía, donde tanto para uno y para otro tenemos que venir en una actitud de humildad, iluminados por la fuerza del Espíritu Santo, para saber que esto no es un folclore, como no es un folclore rezar a la Virgen. Es algo más serio, que te compromete y que te invita a dejarte querer por María, para que ella pronuncie tu nombre y para que ella te pida y te pregunte: ¿y tu hermano? ¿Y tus hermanos dónde están? ¿Cómo son esos hermanos? Pues que hoy nosotros, en esta celebración de la Eucaristía, le pidamos al Señor que nos dé fuerzas, que nos envíe su Espíritu para que caminemos con la esperanza de que hay un cielo nuevo y una tierra nueva, que no es un invento de los curas, es la gran realidad, es el gran sentido de la Iglesia y de la fe. Sin esto no podemos caminar. Y en segundo lugar, saber que para llegar ahí tenemos que compartir el mandamiento del amor. Y también saber que este banquete de la Eucaristía que celebramos tantas veces es como un anticipo de ese gran banquete final de la historia. ¿Cuándo vendrá? No sabemos. Pero que sí vendrá y seremos todos juzgados desde el amor y en torno a una mesa.
donde Cristo glorioso nos irá mirando de frente uno a uno, de pie.